Buenos días, mi compañera Diana Elsie y yo, Aida Montaño, vamos a presentarles nuestro tema que es el resumen. ¿Qué es un resumen? Cordero dice que un resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de una materia de estudio, de manera fiel a los conceptos planteados en los documentos originales. Y por otro lado, el portal académico de la CCH dice que un resumen es uno de los registros de información más eficaces para facilitar la comprensión de un texto. Es un escrito que de manera breve y precisa rescata lo esencial de un asunto. Resumir implica seleccionar las ideas relevantes y a partir de estas construir un nuevo texto que logre englobar de manera sintética la información en torno a un asunto particular. Otra definición que encontramos es una dada por Salazar y Barreto, que dice que el resumen es un texto en el cual se condensan las ideas más importantes de otro texto. De esta forma se pueden resumir textos orales, escritos o audiovisuales, y se debe realizar con las propias palabras del escritor, es decir, parafrasear. También debe haber claridad, precisión y objetividad, es decir, en un resumen no se plantean puntos de vista personales. Ahora vamos a hablar de cómo se hace un resumen. El resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de forma abreviada. Es una técnica de estudio esencial, pues para realizarlo se necesita hacer una lectura atenta y comprensiva. Ahora vamos a mencionar algunos pasos para lograr hacer un resumen efectivo. El primero es leer con atención el texto original. El segundo es identificar las ideas principales que se dicen en el tema. El tercero es redactar el resumen construyendo una secuencia de ideas generales. Después corregimos el texto para asegurar que sea coherente. Y por último, leer el resumen para comprobar si representa los aspectos base del texto. Ok, ahora hablaremos de las características del resumen. Ok, primero es que contiene las ideas principales del texto original, presenta ideas relacionadas por enlaces como conjunciones y preposiciones, es un texto más breve que el original y respeta, las normas básicas de ortografía y redacción. Ahora vamos a mencionar la estructura del resumen. Primero está el encabezado, que es donde se incluye el título del texto original y el autor original. Después está la introducción. Aquí es donde se puede mencionar un poco sobre la obra en la que está basado el resumen. Después el desarrollo, donde se encuentran las ideas principales del texto original. En la conclusión se plantea pues la conclusión del autor original y por último están las referencias. Después están los tipos de resumen. Está el resumen descriptivo que explica la estructura del texto original, las partes que lo componen, el estilo. Está el resumen informativo que sintetiza el contenido de un texto. Está el abstract, que es lo que encabeza los artículos científicos, la síntesis, que es un resumen de diversos textos que tratan de un mismo tema, y está el resumen de un libro. Ahora vamos a dar algunas recomendaciones que nos pueden ser útiles al momento de redactar un resumen. Primero está organizar las ideas del resumen, iniciando con las más relevantes. Esto podemos hacerlo con ayuda de un esquema o subrayando o tomando apuntes o usando fichas, como nos sea más útil. Después, asegurarse de que el texto no sea más extenso que el original. Y por último, planear, escribir, revisar y editar el texto. A continuación tenemos un ejemplo de un resumen y lo dividimos conforme
a la estructura que se mencionó hace algunas diapositivas, que primero tenemos el encabezado que tiene el título y decía que podía tener el autor, pero aquí no lo contiene. Después tenemos la introducción, en donde se habla de, aquí ya se menciona el autor, el nombre del libro y más o menos de lo que se trata el libro. Y luego tenemos el desarrollo, que es donde están las ideas principales de este texto, la conclusión, que podía ser como retomar lo que mencionaba el autor original, y por último tenemos la referencia. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Y aquí están nuestras referencias.